os voy a contar un poco mi experiencia personal de estos últimos 20 años que llevo trabajando en la dehesa con vacas y vivo directamente de ello. Y vivo también en Monleras, en el entorno rural. No se lee, bueno, es ganadería pastoril, lo vais a ver ahora por qué pongo pastoril, y el modelo de la dehesa como recurso de pastizales, pues está claro, es de lo que vivimos todos los que tenemos animales en la dehesa. Agradecer a Decocir por darme la posibilidad de venir a contaros un poco mi experiencia. Uy, espérate, ¿dónde? Aquí. Pues esto, sí. ¿Qué suena por ahí? No sé si es así. Sí, ahí, con estos dos. Con estos dos. Sí. Bueno, veo que el título arriba pues no sale, pero bueno. Os cuento un poco mi trayectoria. Esta es la dehesa donde yo trabajo, es la Mozodil de Marchagón, que está en Villaseco de los Reyes. Y también hay una parte en Ledesma. Toda mi historia ganadera, yo era un chico de ciudad, no había visto nunca una vaca en mi vida, ¿vale? Y en el 2003 estaba estudiando ingeniería agrícola y me fui a trabajar de tractorista a una ganadería charolesa de Emilia de Castro. Ahí aprendí a manejar la maquinaria, ver cómo funcionaban los animales en un sistema intensivo y aprendí todas las técnicas, sobre todo de inseminación artificial y selección genética. Después de esa experiencia de tractorista, convencí a mis padres para que me dejaran hacer una primera instalación, en la cual cometí muchísimos errores, dada mi ignorancia en el tema del campo, y utilicé la raza avileña como primer animal que pisó mi dehesa. A la vez pongo aquí, por el tema de los pastos, hice la transhumancia con mi familia varios años entre Trujillo y Navarredonda, y tuve la experiencia de cómo llevar animales a través de los cordeles y cómo se movían los animales para buscar los pastos adecuados. En 2015, buscando soluciones a vender los terneros al destete simplemente con un cruce industrial, pues apareció la raza Angus y monté la ganadería 5 Angus, porque compré 5 terneras a un ganadero de aquí de Boada, Antonio Garrido, con 5 terneras y mis vacas avileñas. A la vez comencé un montón de cursos de formación en ganadería regenerativa. Hay muchos grupos que dan cursos de formación específicos de ganadería regenerativa en toda España. Digo, hay varios porque hay diferentes líneas y opciones. Y luego pongo TE, que aparte de la inseminación artificial, directamente empecé a hacer transferencia de embriones, porque vi que el modelo de ganado que había comprado pues no era el biotipo que yo quería para mi explotación. Y compré embriones en Estados Unidos, por ejemplo. Después, a la vez, con un amigo cocinero, montamos una pequeña hamburguesería en una concesión de una piscina en Juzbado y creamos el Angus Deli, que era con la carne Angus de la finca, poderla poner en el negocio local, ¿no? Kilómetro cero, y está abierta todavía y ahora ya en Salamanca. O sea, el proyecto ha continuado en el tiempo, que era muchas veces cuando veis muchas aleluyas de estas que viene la gente a contaros, o es la gente que tiene mucha pasta o duran las fotografías de Instagram, ¿vale? Entonces esto lo montamos con 1.500 euros y un animal. Es una cosa sencilla, tampoco muy pretenciosa, pero está abierta y funciona muy bien. Y somos capaces de poner unos 10 animales de la propia dehesa en Salamanca. 10 animales no es un dineral, pero si multiplicas es dinero, ¿eh? No es el objetivo de la dehesa mía ahora, pero es un complemento. Y luego en 2021, con otro loco de la genética y de los animales, un argentino, con Ricardo Cantarelli, monté una empresa aquí en España, un proyecto
Euroargen, en la cual importamos embriones de Argentina con el biotipo que yo quería, que yo soñaba, que yo veía en internet, cuando tecleaba, y en ello estoy ahora metido con todo, o sea, toda mi familia y todo depende de estas historias. El resumen, buscar la excelencia genética y un cambio de mentalidad hacia mirar dónde funciona el ganado vacuno, en mi caso, en los países que son referencia. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, nunca en Europa. O sea, yo puse los ojos fuera. Joder. Pues no sé, no lee bien aquí el pendrive o lo que sea. Pero bueno, todo lo de alrededor os lo cuento. Al final, esto lo he metido así un poco con calzador, porque va de pastos, ¿no? Los pastos de la dehesa, pero los pastos, los turismos, todo lo que pensamos que debe haber en una dehesa, en el tema de animales, da igual ovejas, cerdos, vacas, tienes que tener un poco estos triángulos, este hexágono, estos redondeles, como lo queréis poner, pero implica todo esto. Si coge algo de todo este esquema, al final nuestra rentabilidad, que es lo que ponía la flechita abajo de nuestra explotación o nuestras nuevas ideas, no vamos a optimizar, digamos, todo nuestro trabajo. El tema de genética, elección de tipo de raza, esquema reproductivo, adaptación de las diferentes razas a nuestra dehesa, el manejo, diseño de instalaciones, maquinaria, etcétera. En la alimentación, sobre todo el tema de un nutrólogo, el tema de que las vacas comen pasto, etcétera, etcétera. La sanidad, veterinaria de explotación, quedaos con el toque, que eso va a ser ahora el referente número 1 en lo que tema de sanidad. Vamos a tener que un veterinario de explotación, que es el que va a gestionar un poco la sanidad dentro de nuestra explotación, y es lo que más nos preocupa. La fauna silvestre, preciosa, hacemos fotos, pero también choca muchas veces con la ganadería de esa producción de la dehesa. El capital humano, evidentemente propietarios, mano de obra, clave, y capital financiero, la PAC, muy ligada a nuestro sistema actual de producción, que lo que ha hecho es transformar nuestras dehesas en corrales. Eso es la realidad. Quiere decir, nos pagan por número de animales, los balances de vacas por hectárea siempre los vamos a ajustar para que nuestra PAC sea potente, pero a la vez hacemos un impacto, pienso yo, negativo respecto a la dehesa que yo recibí de mis abuelos. Madre mía, es que no... No coge nada, ¿no? Es que ponía Coge muy poco el texto, pero bueno. La vaca es un rumiante y transforma la fibra vegetal en proteína. Básico, las vacas comen pasto. La vaca debe ser moderada, y es un concepto que no lo tenemos todos muy claro. Con la llegada de las razas continentales a España hace 40 años, 50 años, razas continentales, Charolais, Limousin, Blonda, etcétera, conseguimos aumentar el rendimiento cárnico de nuestras razas autóctonas en España, pero se nos ha descontrolado, yo creo, se nos ha ido de las manos un poquito, y estamos perdiendo esa vaca moderada que es eficiente en el consumo de los pastos de la dehesa, es fértil, tiene un ternerito todos los años, da la leche justa, y con los toros mejoradores muchas veces todas las condiciones maternales que teníamos con la morucha, con la vileña, pues las hemos ido perdiendo con el tiempo. Siempre pongo fotos de razas británicas porque son las razas que utilizan en los países que yo he puesto la cara, Hereford, Angus, en menor medida Shorton. Entonces una Angus roja. La vaca, al ser moderada, es fértil, es precoz, y voy a ser rápido. La vaca es un rumiante, transforma la fibra vegetal en proteína animal. La vaca debe ser moderada, bajos requerimientos nutricionales, habilidad materna y tejido graso como reserva energética.
Las razas británicas te lo dan, las razas autóctonas también. La vaca debe ser eficiente y productiva, debe ser rentable. Debe tener una cría al año. La vaca debe trabajar en sistemas extensivos y con bienestar animal. Con las nuevas tecnologías que estamos aplicando muchas veces en la dehesa, el bienestar animal, esa sensación de que la vaca va a parir al sitio debajo de la encina, que es un sitio adecuado, debe trabajar porque debes conciliar la vida familiar con tu explotación o con tu producción ganadera, y muchas veces estamos siempre pendientes de ellas cuando ellas tienen que funcionar solas. Ese es el gran recurso y la idea que hay que tener con los animales. Si tú estás todo el día con ellos, vas a perder ese equilibrio que hay que tener entre la familia, el ocio y el trabajo. Bueno, aquí tenemos un Semental Angus. La vaca debe tener el biotipo pastoril, que va un poquito por ahí la charla. Biotipo pastoril, aparte de la moderación de tamaño, va unido la facilidad de parto, fertilidad, precocidad y prolificidad. Precocidad, una vaca cubierta de 15 a 18 meses, un parto a los 2 años y el nuevo parto a los 3 años. Tiene que tener prolificidad, quiere decir que consigamos en su vida útil el mayor número de terneros, en este caso, de ese animal. Dimorfismo sexual, que los machos tienen que parecer machos y las hembras tienen que tener fenotipo de hembra, o sea, esa forma de hembra. Balance hormonal para quedarse cubiertas en el momento adecuado. Una longevidad, que es muy importante. Con las razas autóctonas nosotros teníamos siempre vacas que podían durar 20 años y ahora muchas veces tenemos vacas de razas continentales que con 6, 8 años ya no están aptas para la producción. Y con formación carnicera, porque lo que yo hablo es de vacas en la dehesa para producir carne. Para tener referencia de todos estos caracteres, existe la evaluación genética. La evaluación genética se hace muy poco porque el que produce terneros tampoco está muy encima de realmente qué es lo que tiene, y nos fijamos en los caracteres heredables, que generalmente es sobre el fenotipo lo que vemos. Pero tenemos muchas herramientas modernas que son los DEPs o EBVs, que son valores estimados de progenie que se hacen en los centros de testaje, por ejemplo, o lo que yo ahora uso más es el genotipado. Desde que nace un ternero, si yo consigo ADN de los pelos o de cartílago, etcétera, o de sangre, podemos saber lo que puede transmitir ese animal desde que es ternero. De hecho, se puede hacer hasta en los embriones, pero bueno, estamos hablando de leche, de ganaderos de leche. Para que una ganadería sea sostenible hay que usar el sentido común ganadero, que es más o menos lo que todos los ganaderos de la zona, de la dehesa, hacemos. Siempre, pues unos mejor, otros peor, otros con mejores vacas, otros peores vacas, no sé. No buscar extremos. El ganado gigante va a dar problemas, el ganado pequeño no va a ser comercial, por eso hablo de moderación. Y luego la selección de varios rasgos. Quiere decir, si nosotros seleccionamos nuestros animales solo por rendimiento carnicero, pues vamos a obviar las cualidades maternales de nuestras madres, o sea, de las madres de nuestro rebaño. Podemos obviar el tamaño del perímetro escrotal, por ejemplo, que nos va a dar fertilidad en hijas y la posibilidad de que ese toro sea fértil. Selección de los animales en varios rasgos. Un carácter que, por ejemplo, en el tema de Angus se trabaja muchísimo, que es la raza que yo trabajo, es la docilidad. Cuando veo yo estudiando por ahí que la docilidad lo tienen contemplado como un parámetro importante para producir carne, un animal no tiene que ser bravo, tiene que ser dócil y manejable, primero para la seguridad entre ellos y después para la seguridad de los trabajadores. Como tenemos la sala llena de chicos de 18 o 20 años que desean ser ganaderos, pues cuando alguien quiere ser ganadero
Y joven, lo que no quiero es morir en el intento, económicamente y físicamente. Entonces, seleccionar los animales con el carácter dócil es una ventaja para producir carne de vacuno en la dehesa. Otra método así un poquito, algunas fotos. Es importante el manejo, que sea sencillo. Cada vez tenemos que mover los animales más por temas sanitarios, manejarlos, meterlos en los corrales, hacer pruebas, identificar lo que queráis. Y tiene que ser diseños sencillos y sobre todo pensados en el bienestar animal. Aquí hay un montón de autores. A mí realmente me metió... Estos sistemas de manejo fueron los que me metieron un poco a preguntarme varias cosas. Está Temple Grandin, que seguro que todos los que hayan brujuleado un poco de manejo de de diseño de instalaciones, es una ganadera, bueno, es ingeniera agrónoma estadounidense, autista, y diseñó una serie de corrales que son el 60% de los corrales en el mundo se diseñan así. Y todas las grandes empresas de diseño de corrales utilizan estos modelos. Son diseños con curvas, puertas circulares, cargaderos independientes, tienen un hueco brete como en el Bravo, cajones de manejo final, donde el animal puedes manejarlo mucho mejor, sobre todo si hace reproducción. Aquí está pensado siempre en los corrales para hacer el saneamiento cuanto más rápido mejor. Es así porque es lo que nos ha llevado el sistema sanitario, pero los animales, al poderlos atrapar de manera independiente, puedes trabajar con mucho mejor bienestar animal para ellos de manera independiente. Ahora va un poco el tema ecológico, digamos. Cada vez vamos a tener calentamiento global fehaciente, ¿no? Y hay una serie de caracteres. Esta es una novilla Angus, está en la feria de Salamanca este año. Y eso, en vez de ir a la feria, pues ahí está en la dehesa. Y yo pongo como caracteres buenos para el tema del calentamiento global el peleche temprano, los animales que son capaces de mudar el pelo antes para el tema calentamiento es bueno. Tema de colores de piel para los daños solares, sobre todo si en la zona ocular son colores blancos, etcétera, puede haber daños solares. Y luego, y lo que nos toca sufrir mucho con las plagas de insectos, que ya van a ser una realidad, no hay, o sea, ya son, o sea, no hay manera de que no puedes echarle un antiparasitario externo. ¿Cuántas veces? 3, 4 veces al año. Nos hacemos socios de Spotinor. No sé, quiere decir que hay que buscar algún tipo de herramienta que no sea solo tratar a los animales para los ectoparásitos o parásitos externos. Esta foto me encanta, es un trabajo de selección genética, es la raza Braford, que sobre todo en climas tropicales es la que ahora mismo con el Brangus, que son cebús con vaca continental y de las islas, un diseño sintético, una raza sintética. Buscar la huella de carbono neutra con manejos sostenibles sudamericanos. Al final esto se va calentando, vamos a tener que ir usando herramientas genéticas que compensen pues esta subida de temperatura. Insisto, razas británicas bien seleccionadas, las razas sintéticas y los cruces con los cebuinos puede ser una opción. Que los cebuinos es porque son resistentes a parásitos y a temperaturas. O sea, tienen más potencial genético para aguantar temperaturas altas. Un poquito un apunte de la carne a pasto. Aquí en la dehesa es complicado, hay gente que lo está intentando hacer. Es lenta, es muy estacional, entonces es complicado, pero transmito que el uso de piensos y concentrados, cuanto menos usemos, mejor, que sea un trato excepcional, una suplementación estratégica en verano e invierno, por ejemplo, y un remate final de menos meses. Los fieldot o cebaderos que tenemos aquí en España, destetamos, metemos los animales en una nave confinada y yo, por ejemplo, con parques estoy teniendo mejores resultados, sobre todo a la hora de tratar animales con antibióticos. De hecho, yo no uso antibióticos en mi pequeño cebadero.
porque en cuanto los animales tienen un poquito de espacio, ellos saben dónde tumbarse, dónde ponerse para no resfriarse, para no estar más sanos. El resumen es que la carne a pasto es más sana. ¿Por qué? Porque tiene grasas insaturadas, minerales y vitaminas. La carne a pasto, aquí en España, en Europa, no estamos muy acostumbrados. Tiene un sabor a pasto, es muy un poquito más oscura, tiene colores, la grasa tiene los colores amarillentos de los carotenos de la hierba, pero no deja de ser un sistema óptimo para tener la carne más saludable. El mercado pide una cosa, la carne saludable, conseguirla a pasto es más complicado. Más complicado en nuestras latitudes. Y bueno, ahora ya me meto un poco, esto es que suelto lo de la... porque pongo primero las vacas, pero es porque yo creo que las vacas es tener mejor buenas vacas y luego los pastos también, pero van a la vez. Tenemos los manejos tradicionales de pastos, que es la transhumancia, mover los animales según la época del año, desde las dehesas de Extremadura, por ejemplo, hasta las sierras de Ávila, transtermitancia desde las dehesas a los rastrojos de la Armuña, y lo que se suele hacer en este entorno, generalmente en los pueblos, es la rotación de prados y cortinas. Mejor manejo que ese, histórico, yo creo que no hay. Todo el mundo sabe cuánta comida da en sus prados, cuántos animales puede poner en las cortinas que tiene cerca del pueblo. Lo hacen un manejo racional de pastos, ya está, y es lo que han hecho nuestros abuelos siempre. Eso, o sea, por mucho que venga gente a contaros historias de modelos nuevos de pastizales, etcétera, es lo que hacen los abuelos toda la vida. Pues lo puedes poner en números, en un Excel o lo que tú quieras, pero es así. Y luego el manejo moderno de pastizales, pues os van a tupir con lo del tema del manejo holístico, porque es como la moda y yo lo conozco de hace varios años, estuve con el creador de los libros, con Alan Savory, y el tío, pues bueno, pues es sudafricano y montó ahí una película y básicamente lo que te dice es, ahora os lo explico un poco, que tienes que tener en cuenta todos los factores. Los pastoreos racionales del libro, por ejemplo el PRV, el pastoreo racional Boissin, pues son pastoreos, digamos, diseñados para usar una misma cantidad de hierba en el tiempo y cómo optimizarla al máximo, ¿vale? Yo el resumen que pongo es que todo trata de imitar los movimientos naturales de los herbívoros en un espacio determinado, porque lo que hemos dicho de los manejos en la dehesa salmantina ya de por sí es un ecosistema sostenible. O sea, no pueden venir de Europa a decir que nuestra dehesa no es sostenible, porque generación tras generación es un sistema que se ha mantenido activo. Es un bosque, hay arbustos, hay pastos, hay animales salvajes, animales domésticos, y lo más importante de la dehesa es el hombre. ¿Por qué? Porque es el que conserva y produce alimentos dentro de ella. Podemos hacer turismo, podemos pasear, fotografiar, pero la mayoría de la gente que vivimos en la dehesa, lo que estamos haciendo es producir alimentos para el resto, de momento. El resumen es que es un sistema extensivo, silvopastoril, porque tenemos bosque, multiespecies, no solo hay vacas, hay ovejas, hay cerdos, hay gallinas. De hecho, hay muchos sistemas en los cuales el modelo óptimo de aprovechar los pastos es usar las multiespecies. O sea, come la vaca, come la oveja, come el cerdo. Es lo que hacían nuestros abuelos realmente. Pues ahora con la comodidad ponemos vacas para no tener que estar con las ovejas todo el día danzando, y luego la vaca pues tiene sus problemas, y luego la oveja pues ahora da leche, pero luego ya no puedo porque no, mis hijos no quieren estar ordeñando todos los días, y así vamos generando una serie de problemas de la sociedad actual dentro de la dehesa. Está desarrollada en un clima continental, es muy importante porque el nivel pluviométrico es escaso. Entonces el tema del pastoreo, cuando todo el mundo lanza los vítores de no, si tú rotas y haces parcelas pequeñas, y todo chirría cuando te chocas con la realidad de que rotar pastos hay que, más que el que vive allí,
pocos podemos ir a contar cómo mover las vacas en su finca o en sus parcelas del pueblo. Lluvias en primavera y otoño, inviernos fríos, veranos calurosos y secos. Cada vez va a haber más sequía, es importante reservar todos los pastos henos. En vez de segarlos, yo soy más partidario de dejarlos y poderlos diferir en verano, por ejemplo. Y luego una primavera y otoño suave, que es donde nosotros somos felices y tenemos hierba y disfrutamos de ver nuestras vacas comiendo todo lo que quieren. Y luego el lema siempre es mantener el equilibrio generación tras generación. Creo que voy a ser la última generación. Es el punto crítico de todo este tema de la dehesa. Mantener un equilibrio generación tras generación es complicadísimo. Nuestros hijos no, por lo menos los míos, son pequeños, pero creo que ven el futuro en otro sitio y vivimos en el pueblo. Transmitir que es heredable una dehesa es lo tradicional. Creo que no van por ahí el diseño, tiene que tener fuerza. Al final va a ser la integración y el cooperativismo la única manera de sobrevivir. Y lo más importante es que hubiera gente joven interesada en trabajar en el campo. Y a día de hoy transmitir los valores de la dehesa y su manera de trabajar sobre ella a gente joven, pues es muy complicado. De hecho, yo he dado otra conferencia, no me dedico a esto, pero la historia es que no va a haber gente joven. O sea, esto tenía que estar lleno de chavales y no hay nadie. No hay es complicado, por horarios o porque es un viernes o lo que sea. Bueno, voy a resumir un poco el tema del manejo holístico, que lo que te dicen que todos los factores importan para aumentar la rentabilidad. En vez de tener solo una parcela, si tenemos dos, nuestra finca va a ser más rentable. Si tenemos 4 parcelas, mucho mejor, porque podemos rotar los pastos a lo largo del año. Diferir pastos, guardar parcelas, hacer que esa biodiversidad y esas encinas por sí solas se regeneran. Si cargamos mucho una parcela van a acabar comiéndose todos los brotes verdes, por ejemplo. Entonces, si dejamos descansar algunas zonas, vamos a tener la posibilidad de que ese monte se regenere solo y no tener que sembrar nuevo monte. Que tienes que tener en cuenta el tipo de ganado que tienes, la carga ganadera que tienes, los tipos de suelo y plantas, porque la dehesa, salvo las zonas de valle o algunos bonales, el resto suele ser, por lo menos en mi zona, muy poco productiva. Es una zona del paisaje berrocal con granito, unos pastos muy bonitos entre las piedras, pero no es unas zonas óptimas de pastizal. Entonces, muchos pastoreos realmente donde todos los que manejan pastos, etcétera, te hacen la foto, como yo he puesto en la portada, del valle, ¿sabes?, que es donde hay más hierba, pero lo difícil es manejar las zonas altas, donde el suelo es más pobre, es ácido normalmente, muy ácido, y no se desarrollan nada más que las plantas autóctonas. De hecho, yo cuando me hice mis primeras pruebas de sembrar centenos y ryegrass, o ovejas avenas, etcétera, en los altos, lo que hice era me cargué para varios años toda la pradera natural, que por lo menos algo comían. De la otra manera me hice esclavo del gasoil, del tractor, de todos los años tener que sembrar, porque si lo dejas en barbecho el año siguiente no crece prácticamente nada. Y las pruebas que he hecho de praderas artificiales y etcétera, siembras una pradera artificial súper buena, y a los pocos años la propia pradera natural es la que triunfa. Desaparecen los tréboles preciosos del primer año y todo era precioso, ¿sabes? Pero se acaba en un año porque no lo has comido y lo has tenido que reservar varios años. Bueno, son apuntes de mi experiencia personal con mejorar la dehesa en temas de agrícolas y de pastos. Total, que vendí el tractor de la primera instalación y ahora no utilizo prácticamente maquinaria en la explotación. Solo hago rotar un poco con este diseño,
cada año intentar invertir en cercados fijos o en cercados móviles y rotar las vacas con una carga ganadera que me la ha ido dando la propia finca para mantener el equilibrio entre lo que es la biodiversidad de plantas que tengo en la finca y el tipo de animal que tengo puesto sobre ella. Más tipo de suelos y plantas, disposición de parcelas, número de días por parcela. No es lo mismo tener parcelas de 30 hectáreas que de 5 hectáreas, 30 hectáreas poco productivas, 5 hectáreas muy productivas. Yo puedo mantener las vacas más tiempo en una parcela más grande, aunque tenga menos pasto, que en una parcela pequeña con un pasto muy bueno. Tenemos ahí el tema de los pisoteos, sobrepastoreos. Yo insisto en el bienestar animal, como si tú cercas y metes las vacas en pequeñas parcelas y las haces parir ahí todas, por control, etcétera, luego vamos a tener problemas con los terneros de diarreas y la vaca no pare en el lugar que ella elige. Entonces, a mí me gustan las parcelas medianas, no muy grandes, para hacer los partos, por ejemplo, de los animales. Cercados fijos y eléctricos. El cercado eléctrico, con sus pros y sus contras, es muy fácil y barato, pero a la vez tienes que tener unos cuidados, porque no puedes poner un cercado eléctrico y dejarlo ahí puesto y ya está, porque en verano no funciona. No hay conductividad de la pica, te tienes que ir a picas de 7 metros porque no va a funcionar. Y luego no deja de darle una descarga al animal eléctrica, pero bueno, se usan. Hay collares de pastoreo virtuales también. En determinados casos yo los puedo considerar como buenos. Yo me fijo más en que la vaca tiene que funcionar realmente sola y que el pastor en el fondo somos nosotros, un poquito. Entonces, si el factor humano es bueno, a veces no hace falta tanta tecnología, pero es un recurso a usar para el ganadero que lo considere. Así como los collares que controlan los biorritmos, pues son buenos, sí, controla los biorritmos, tienes algunos factores, pero si tengo vacas malas, ya puedes controlar los biorritmos de vacas malas, quiere decir que no paren, que van, al fin y al cabo hay un trabajo, y voy yo ahí un poco a mi terreno, de selección genética que todos hacemos en el fondo en nuestra ganadería. Está diseñado el manejo holístico para la sostenibilidad y es clave. Es un poco lo que hacemos todos con una planificación anual, o sea que lo que hacen es escribir lo que vas a hacer durante todo el año, dónde vas a tener cada lote de animales en las diferentes parcelas que tú ya tienes escritas en un papel y organizarte. Es una manera de organización. Y insiste mucho, es que es tan importante el calzado que usas, si es adecuado, como que te lleves bien con tu pareja, como que la vaca sea adecuada, como que los pastos que tengas los has mejorado. O sea, todo va unido y en esa unión pues se supone que la finca es más rentable, que la finca nos va a devolver ese bienestar humano también, que para eso echamos muchas horas ahí. Bueno, el PRV, el pastoreo racional Boissin, solo voy a poner 2 ejemplos así de pastoreos modernos, y este exclusivamente se centra en la optimización del pasto. Quiere decir que no tienen los factores humanos, etcétera, no tienen nada que ver, es solo cómo optimizar tus parcelas para que den el rendimiento máximo de pasto. Normalmente se subdividen con pastores eléctricos, se diseñan caminos para poder hacer a las diferentes parcelas, suelen ser sobre praderas homogéneas, muy ligados al ciclo de la planta, cercados fijos, pero se suelen usar cercados eléctricos casi todo. Muy importante el diseño de cercados. Para estos tipos de pastoreos ya os dije, hay grupos que se encargan de gente muy especializada. Si lo ponéis por internet hay muchos que directamente dicen cómo buscar el máximo. Yo no soy experto, yo he ido a muchos cursos de estos, pero veo que esto va ligado a, por ejemplo, cómo gestionar una pradera de ryegrass en primavera, cómo gestionar un valle, ¿sabes? Tú puedes ahí, la velocidad de pastoreo es más rápida, el reposo no es tan necesario, bueno, es necesario, pero no implica velocidad. En nuestras fincas todo va lento, entonces los reposos son más
más amplios para que vuelva toda la pradera a funcionar y sobre todo ligado a la estacionalidad del clima. Un resumen así básico es que hay que atribuir número de días y horas para la carga ganadera por hectárea, hay carga ganadera media, carga ganadera instantánea, una serie de conceptos muy tecnificados para poder optimizar con los puntos de agua diseñados. Te dicen, no, hay que hacer una red de puntos de agua por todas las parcelas. Es una inversión, bueno, es delicado. Este diseño está muy bien, pero hay que cogerlo con pinzas. Y luego lo del análisis previo de materia seca por parcela. Hay una serie de técnicas para analizar lo que da tu volumen de parcela, si es homogénea. Si la parcela, yo debajo de una encina pongo el medidor de materia seca o lo pongo al lado de una piedra, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hago así un resumen general, que al final hay que hacer un pastoreo racional, que es rotar parcelas. Cuanto más parcelas tengamos, mejor. Cuanto más tiempo de reposo en las parcelas, también mejor, bajo mi punto de vista. Todo eso fomenta biodiversidad, fomenta hierbas perennes, que son las que al final van a dar más sanidad a nuestra pradera. Dejamos el rebrote de arbustos y árboles y al final mejoramos la estructura del suelo porque el reposo hace que el sobrepastoreo y el pisoteo no incidan tanto sobre nuestros suelos. Para el tema de la carga ganadera, el impacto animal se usa con ultradensidad para decir esterco esta zona y luego dejo descansar mucho esa zona para que los microorganismos del suelo se activen, para que pueda haber algo más de materia orgánica en esa parcela. Es muy adaptable a la calidad de pastos porque no es lo mismo sobrepastorear o poner estiércol en un valle que ponerlo en una zona alta. El diseño de la disponibilidad de agua, por ejemplo, para mí en temas ganaderos las charcas son un problema. Para el tema de la fauna silvestre puede ser una herramienta. Tener agua limpia en diferentes tipos de cercados no deja de ser una inversión alta, poner bebederos, bombas, etcétera, sondeos, es complicado, pero un agua cerca de nuestros animales siempre va a ser bueno. Y cuando haces más cercados, más puntos de agua o a compartir o para el diseño de esos tipos de cercados. Otra cosa que no suelen tener en cuenta todos los tipos de pastoreos racionales es que aquí en la dehesa tenemos ramoneo y bellotas. Si tú coges y pones los cercados todos así, pum, ahora las tengo que pasar de aquí a este y ahí a este, y lo que estás haciendo es reposar cercados y dejar que caigan muchísimas bellotas, o usamos otro recurso como pueden ser los cerdos, que es el manejo tradicional, es usar cerdos para la bellota, o si no, metes un lote de vacas en una parcela en la cual hay muchas bellotas, puedes tener problemas de timpanismos, por ejemplo. O sea, hay que gestionar esas parcelas a veces no tan intensivas, sino dejar que la propia vaca se vaya regulando con las bellotas. Y el ramoneo, que es diseñar las parcelas que vamos a podar este año para poder aprovechar el ramón. Pienso que el reposo es una de las cosas que, al transformar las fincas en corrales, es lo que nos falta. De hecho, yo he bajado ahora la carga ganadera y estoy mucho mejor. También venimos de 2 años de sequía, un año ahora súper bueno. Pero cuanto más tiempo dejes reposar una parcela, siempre es mejor. Si dejas el enasco del verano para el otoño, para mí creo que es un recurso fundamental. Cuando muchos oradores dicen que hay que pastorear a ras de superficie, con las heladas tempranas te puedes cargar toda la hierba que crees que tienes. Entonces, un cobijo de enasco seco del verano es un buen recurso. Evitar el sobrepastoreo quiere decir que dejas las parcelas, 50 vacas en 10 hectáreas, 3 meses, pues va a haber pisoteo, vas a compactar el suelo, te vas a cargar todas las especies, todo. Y cuanto más cercados mejor, cuanto más cercados tengas, mejor vas a manejar cualquier tipo de especie. Esa dehesa de cercones de 300 hectáreas
en el fondo o usas muy poca carga ganadera, va a haber caminitos siempre y van a seleccionar el tipo de pasto que quieren comer durante todo el año, dividirla solo en 4 o en 2 ya es una mejora suficiente. Los pastoreos rotativos en vacas de cría, yo insisto, yo creo que van en el tema del bienestar animal un poco en contra, ¿vale? El pastoreo intensivo indicado para engorde, sí, en nuestras latitudes, engordar a pasto se puede, pero es muy complicado por la propia... Si criamos vacas, si hacemos terneros, engordar esos terneros en la propia finca, o te quedas con muy poquitas vacas y muy poquitos terneros y esperas primaveras y esperas otoños potentes, o si no, cojea el sistema. Aquí tenemos una ternera que también está en la Feria de Salamanca este año, es una Angus negra y es el biotipo que a mí me gusta. Un animal no gatuno, pero sí moderado. Nunca suelen ser patones, suelen tener amplio de costilla para que el pasto realmente tenga amplia capacidad ruminal para gestionar el pasto. Y luego nada, agradeceros escucharme en esta reflexión mía sobre mi vida ganadera. Aquí estoy en la foto con Ricardo, que es otro loco de la genética. Un resumen: la vaca ideal tiene que ser una fábrica de terneros. Hay que tener muy en cuenta, y sobre todo aquí en España, los requerimientos de la industria. No es fácil decir, no, pongo una raza como la Angus y realmente me están pidiendo terneros rojos limusines. Entonces hay que saber gestionar toda la comercialización. Usar el vigor híbrido, que es pues lo sabemos todos, que es siempre utilizar un toro mejorante sobre nuestras vacas de diferente raza. En la primera generación es muy potente. Si vamos dejando hijas de esos animales, se va diluyendo, incluso desvirtuar totalmente nuestra ganadería. Y si usamos solo toros rematadores, cárnicos, y vamos dejando esas hijas, si esos toros no están testados, probablemente todas las cualidades maternales que tuviéramos de nuestras vacas originales, de nuestros abuelos o padres, al final lo que vamos a hacer es una explosión de dificultades de parto, animales no homogéneos, etc. Estabilizar un biotipo pastoril, una vaca moderada, que todos las tenemos, es lo ideal. Estacionar los partos a final de invierno. Bueno, en toda la filosofía sudamericana ellos usan la hierba como el principal recurso para no usar insumos exteriores. Si tú debes parir las vacas en agosto o septiembre, tú esa vaca la vas a tener que dar de comer en un otoño seco y en un invierno para poder conseguir los terneros, aunque luego valgan más porque hay menos o porque luego dejas la vaca seca con toda la hierba de primavera. No lo sé, es como un recurso ahí que queda no para darle leche al ternero. En cada casa, cada uno tiene que... A mí me gustan este tipo de partos de final de invierno para que cojan la primavera y destetar en el verano. Establecer una rotación racional de pastos es el que todos tenemos en nuestras fincas, entonces baja la compra de insumos, fundamental. La PAC nos ha dicho, mete muchas vacas y compra pienso. Entonces, si reduces la compra de insumos, el ahorro de costes te va a dar más rentabilidad que ese ternero de 1.000 euros que vale ahora, que ha costado 2 vacas para tener un ternero. Mejorar los suelos va ligado a una buena producción ganadera. La propia vaca y los animales domésticos es lo que te va a mejorar el suelo. Rotar bien las parcelas, estercar, reposar, y automáticamente se ven mejoras. El mundo ganadero va en ese camino y no va de nombres de gente que venga a contaros una historia, sino de un sentido común que te lo ha ido dando la vida en vuestras ganaderías o en vuestras dehesas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Hemos tenido además muchas incidencias técnicas, ¿verdad? Bueno, basta que aunque vengamos pronto a preparar, al final siempre pasa algo. Bueno,
Muchas gracias, porque además nos has aterrizado muchos de los conceptos que vienen a nivel teórico y que hemos escuchado a lo largo de estas jornadas, también el año pasado, en un sentido práctico, ¿no? Y mucha esa idea de que las cosas que nos venden como nuevas son cosas que se vienen haciendo culturalmente de antiguo, pero que yo creo que uno de los problemas que tenemos en la dehesa, y se ha comentado en la ponencia anterior y también lo has comentado tú, es que se pierden muchos de los saberes tradicionales, se pierde mucho de la transmisión de conocimiento de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora, y que muchas veces queremos recuperar con nombres nuevos cosas que se venían haciendo antes. No sé, yo pienso mucho en la economía circular, que es uno de los términos de moda, y cuando te lo explican dices, pues es lo que hacían los abuelos. Es que antes no había basura, porque todo se reutilizaba, ¿no? ¿Cómo ves cuando la gente nueva venga, dónde va a encontrar sus conocimientos? ¿Se va a tener que formar? ¿Ves necesario una apuesta en ese sentido? Bueno, desde mi punto de vista, que he sido un poco autodidacta, porque mi carácter me lo pide la vida, soy siempre buscando historias y mejorar un poco lo que uno hace, y sin tener una familia ganadera detrás. Entonces iba sin prejuicio y me he dado cuenta que realmente el saber del hombre y la mujer tradicional es donde está la base de un buen manejo de la dehesa. ¿Cómo transmitirlo? Pues siempre buscamos un sistema de dehesa tradicional familiar, y eso ya no pasó en la generación anterior, y ahora menos y cada vez menos. Entonces puede haber algún ejemplo de alguien, hijos que se dediquen al campo, y transmitirles a ellos todos los valores que hemos ido aprendiendo y que nos han contado y que hemos escuchado de nuestros abuelos. Pero esto tiene que haber gente con iniciativa, gente joven que quiera apostar por un trabajo en el campo y que lo vea como un desarrollo rural, que no sea solo fotografiar pájaros. Y, ¿sabes? Y somos muy hippies y, ¿sabes? Nos compramos unas chirucas y ya somos habitantes de la dehesa. Sobre todo que la dehesa generalmente se gestiona desde un uso privado, o sea, de propietarios individuales. Yo las mejores dehesas que he visto, preparadas y muy acondicionadas, son de gente que no vive de la dehesa. Esa es la realidad. Generalmente los que vivimos de la dehesa, pues hacemos un poco lo que podemos y sobrevivimos. Entonces hay un serio problema de relevo generacional y de ese equilibrio que era dejar lo que nos dejan nuestros abuelos, nuestros padres, a las siguientes generaciones, volverles a dejar una dehesa mejor conservada y mejor y útil para la producción de alimentos, que es un factor fundamental, es que el hombre es el que ha modificado un poquito con su acción sobre los árboles, sobre los pastos, ese ecosistema sostenible, que nos lo venden desde Europa o desde Sudamérica o desde Estados Unidos, cuando la dehesa lleva siendo sostenible de toda la vida. Y no sé, ¿qué soluciones? Intentar que haya gente joven, que chicos les guste, aunque no sean gente directamente relacionada con el campo familiar, que es muy difícil porque realmente está demonizado ahora la producción cárnica. Prácticamente nos achacan todo el cambio climático a los ganaderos, cuando ahora venden bonos de carbono. Nuestra dehesa es carbono huella cero sí o sí, por muchas vacas que tengamos, por los bosques, por los pastos. Es un sistema totalmente sostenible y de hecho es estudiado. O sea, es un sistema muy, muy práctico para eso. Hacer un hotel, bueno, pues no sé. Para hacer un hotel hay que conseguir una capitalización financiera, meter gente en el campo. Lo mismo, yo he visto casos, dar voces, ¿sabes? Yo trabajo sin dar voces, ¿no? O sea, no sé, vas viendo tus animales, vas viendo la fauna silvestre. Cuando eso traes gente de fuera, urbanitas, a tu espacio natural, y no sé, quieren experiencias, que es tocar, cuando los herbívoros no se dejan tocar, ¿sabes? O sea, es así, tocar todo tiene que ser tocar, ¿sabes? Y si no tienes un burro que se deje tocar, como que esa experiencia es una mierda. Entonces hago un huerto, sí, pero el huerto aquí es en verano.
y ponemos unos repollos o unas coles para invierno. Bueno, no puedes traer gente, chavales, a hacer huertos. Eso fue una de las ideas, huerto, de los hippies, un huerto. Muy divertido, producir plantas, pero luego echamos las cacas de las vacas, o de los caballos o de las gallinas para fertilizar nuestro huerto. O sea, va todo unido. O sea, la pasión ganadera, que no sea la de los toros, y cada vez menos, o sea, quiere decir toros de lidia, etcétera, es difícil que te entre el gusanillo de disfrutar de la selección genética de mis vacas, como se hacía antes las moruchas, o la ganadería brava, con la ganadería de limusín o charolesa. Muy bien, o sea, todo eso, todo lo que sea asociacionismo y trabajo en equipo, estupendo. Yo a día de hoy, después de 20 años, seguimos siendo los mismos indios, cada uno con su tienda, y si le puede ir mal al de al lado, mejor, ¿sabes? Entonces, con esa filosofía muy poco lejos vamos a ir. Y luego, después de mi amplio estudio de 21 años, pues el ver que nadie, ni ninguno, hemos sido capaces ni de ampliar nuestro negocio. Puede haber un caso, pero suelen ser casos que gestionan o mucho patrimonio, o el dinero viene de otro tipo de empresas que no tienen nada que ver con el campo, y esa parcela que tu sueño era comprarla, pues sí, esa parcela de 5 hectáreas que has comprado, que pega la tuya, pues estupendo, pero nunca vas a ver grandes ganaderos produciendo terneros en masa y un éxito profesional, y la nave es preciosa y está bonita, y has arreglado la casa caída de la finca porque es donde quieres merendar con tus amigos. Es complicado, ¿eh? No digo que no haya casos puntuales que se consiga, pero si vives de las vacas o de las ovejas, más bien lo que haces es pringar bastante. Y luego las críticas siempre vas a tenerlas ahí, y yo cuando hay compañeros allí en Molera, por ejemplo, que hacen quesos ecológicos súper buenos, y lo ves que el tío está ahí todos los días, ¿sabes? Y cada vez que te comes un cacho de ese queso, te estás comiendo la infancia de sus hijas o de sus hijos. O sea, es así. O sea, cada vez que vas, no sé, al cine, que a mí me gusta mucho el cine, vas al cine y piensas que tus compañeros están todavía poniendo la teta a los terneros allí porque te has tenido... O sea, es duro, es un estilo de vida complicado. ¿Cómo es de atractivo para las nuevas generaciones? Difícil. Difícil, no imposible, porque siempre un chaval motivado puede más que un amargado como yo, ¿sabes? Pero yo creo que sí, o sea, ahí es la gran fuerza es esa, que cualquier chaval joven que quiera ver cómo funciona una dehesa, que la mía está abierta siempre, vienen de todas partes del mundo a verme, vienen a ver el biotipo pastoril de embriones importados de Argentina. Eso tiene que funcionar luego, ¿sabes? Esto es un trabajo de años. Pues un poco es así, hay que buscarlos. Bueno, estamos como los actores de teatro, que tenemos el foco, nos vemos muy bien, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, por ir avanzando, ¿no? Nos vemos. Bueno. Pues pasamos al café, nos tomamos